Los crímenes siempre tienen a dos tipos de personas: las víctimas, quienes son los afectados, y los criminales, quienes son los que terminan por cometer un delito, y se ven en la obligación de aclarar su situación legal, para saber si son o no culpables. Sin embargo, existen casos en el que los criminales no son enjuiciados o peor aún, terminan por salirse con la suya, teniendo la oportunidad de ser libres y jamás pagar por sus crímenes. Siendo este el caso, hoy veremos 3 casos de criminales que jamás fueron encontrados. Era un asesino identificado que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta, presuntamente suya, confesó el asesinato de 37 víctimas, sin embargo, las únicas confirmadas fueron 7 personas. De las mismas, 2 sobrevivieron y fueron claves para identificar a Beast. Se estimó que, el Zodíaco, que era como él mismo se denominaba, tendría entre 40 y 50 años, las personas que lo habían visto lo denominaban como alguien blanco, corpulento, de pelo castaño y tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados, además de una gran inteligencia. El 20 de diciembre de 1968, en los límites de la ciudad de Venicia, California, la policía fue informada sobre un homicidio por el asesinato aleatorio de Betty Jensen y David Faraday. La pareja celebraba su primera cita y entre sus planes pensaban asistir a un concierto en Hogan, a unas cuantas manzanas de la casa de la chica. Sin embargo, en lugar de ir directamente, quisieron visitar a un amigo luego de detenerse en un restaurante. A las 22 horas, los novios estacionaron en un cruce del camino al lago Germán. Justo en ese momento el Zodíaco se incorporó al cruce y se estacionó al lado de ellos. Una persona que pasó por allí, tiempo después vio 2 coches, uno de ellos vacíos. Minutos después, escuchó lo que él creía, un disparo, pero no estaba seguro al tener la radio encendida. El Zodíaco disparó en contra de David solo una vez, y 5 veces a la espalda de Jensen, quien intentó huir, pero no lo logró. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por vecinos de la zona. Dieron aviso a la estación de policía más cercana. Los detectives de la oficina del sheriff investigaron el crimen, pero no se encontraron pistas sólidas. Y este fue solo el primer asesinato de Beast, luego de salirse con la suya y jamás ser encontrado, a pesar de los incontables homicidios y años que pasaron. Para acabar con su hambre de sangre, Stoneman escogía a mendigos sin hogar. Todo esto ocurría en la India. El inicio de los atentados comenzó en 1985, y duró más de 2 años. Se cometieron una serie de 12 asesinatos en Sinan Kings Circle. El modo de operación del criminal era simplemente horrible. Primero, encontraba a una víctima desprevenida, durmiendo sola en una zona desolada. Luego, la cabeza de las víctimas era aplastada, con una sola piedra, que pesaba hasta 30 kilogramos. En la mayoría de los casos, no se pudo determinar la identidad de las víctimas, ya que dormían solas y no tenían familiares que pudieran identificarlas. A esto se sumó el hecho de que las víctimas eran personas de medios muy simples, y los crímenes individuales no eran de alto perfil. Una persona sin hogar, que sobrevivió a uno de los ataques de Stoneman, logró escapar para denunciarlo a la policía. Sin embargo, la zona era poco iluminada donde dormía, y no había podido ver bien a su agresor. En 1987, un vagabundo fue asesinado a machetazos en el suburbio contiguo de Matunga. Aunque la policía y los medios sospecharon del asesino de Stoneman, nunca se encontró evidencia que vinculara los crímenes con el sospechoso. De hecho, una teoría para los atentados es que no era un asesino, sino un par, o un grupo grande, ya que era demasiado peso el de la piedra, para que lo cargara una sola persona. Fue a mediados de 1988, que las matanzas cesaron repentinamente. Y el caso sigue sin resolverse. Entre 1970 y 2005, se le informó a la policía de la desaparición de varias mujeres en la autopista 16 de Yellowhead. Esta era una vía más del Sistema Nacional de Carreteras en la Columbia Británica, en Canadá, hasta 1998. Un escenario de violencia, asesinatos y desapariciones de mujeres la convirtió en la carretera de las lágrimas. Para averiguar qué era lo que causaba la desaparición de las féminas, las autoridades canadienses formaron a un grupo de investigadores, y averiguar el origen de tantos homicidios.
La primera semana de investigación, los detectives descubrieron un patrón entre 3 de las víctimas: Alicia Germán, Roxanne Tira y Ramona Wilson. Estas mujeres eran prostitutas o indígenas de la zona. Además, que, algunos testigos, dijeron ver a las mujeres con vida, en un anexo en la autopista 16, fue hasta 2012, que las autoridades vincularon los homicidios con Bobby Jack Fowler. Era un ciudadano estadounidense que había acabado con la vida de Colleen McMillan, quien era una joven de 16 años de edad, quien también fue vista por última vez en la carretera de las lágrimas. Este sujeto también acabó con la vida de Gally Willis y Pamela Darlington. Años más tarde, la policía detuvo a un hombre que confesó haber asesinado a una joven en el mismo sitio. De todos los homicidios que se reportaron, este fue el primero en que el asesino se declararía culpable. Sin embargo, desconocía los demás casos de las otras mujeres. Aunque las autoridades recabaron información para las respectivas investigaciones, existen múltiples casos de mujeres desaparecidas, y muchas otras, sin conocer al homicida. A menudo los asesinos suelen ser más astutos, inteligentes y suertudos ante cualquier investigador, continuando sus vidas con total normalidad, escapando de la ley y la justicia, mientras que los familiares de las víctimas tienen que vivir con la gran incertidumbre de no saber qué causó la muerte de sus familiares.